Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean cada uno de nosotros, hermano. Los que nos miran también por medio de internet, hermano, también Dios les bendiga a todos, hermano, y que Dios sea glorificado, bendecido por su palabra, hermano, y que también usted y yo seamos bendecidos por ella. Amén. Hace 15 días, hermano, aproximadamente, si mal no recuerdo, compartimos algo del esfuerzo, hermano, y vamos a compartir otro poco más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios querrá esto, hermano? ¿Por qué querrá el Señor que nosotros nos esforcemos? Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Se acuerda de ese tema, verdad? Ahora considere usted cuántos se han esforzado. En verdad, hermano, por eso es muy necesario meditar en lo que el Señor nos enseña, porque luego escuchamos las predicaciones y quizá no nos esforzamos o no hacemos lo que el Señor nos dice. Y es tan importante esto, hermano. ¿Sí será importante? Sí, hermano. Mira, vamos a ver nuestra Biblia ahí en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a iniciar ahí con esa escritura. Gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por su misericordia. Amén, hermanos. Dice aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 1 en adelante. Amén, hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. El versículo 3 dice: pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico. ¿Y qué más dice, hermano? Y aún sobre sus fuerzas. O sea, hermano, un esfuerzo más de sobre sus fuerzas, hermano. ¿Alabamos a Cristo? Toma su lugar bendiciendo al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice que uno considera la palabra del Señor, hermano, y han dado conforme a sus fuerzas. Y él decía, Pablo decía, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. Alabado sea Cristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Mire, hay cosas, hermano, que uno puede hacer, ¿verdad, hermano? Por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a decir en esta parte, alguien que puede dar apoyo o ayuda a alguien, mayormente pues en este caso a los hermanos o a la iglesia del Señor Jesucristo. A veces, hermano, no nos esforzamos a apoyar la obra de Dios. Eso es la realidad. A veces, hermano, tenemos el medio de apoyar y no lo hacemos. A veces tenemos, digamos, un límite, nosotros mismos nos ponemos ese límite o ese tope, digamos así, y no queremos dar más allá de nuestras fuerzas, como diciendo, con esto es suficiente. Y miren, yo noto aquí la escritura, hermano, en esta parte, cómo esta iglesia, hermano, cómo estos hermanos, ¿sí? Dice aquí la Biblia, hermano, que habían dado conforme a sus fuerzas. Dice Pablo, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Mire, hermano, muchas veces en la escritura encontramos testimonios bíblicamente, hermano, de cómo el Señor ha bendecido a aquellos que se esfuerzan más allá de sus fuerzas, hermano. Gloria a Dios. Han tenido bendiciones, hermano, y eso es, hermano, algo real. Y que Dios da, hermano,
Ahora sí, vamos a leer ahí en Lucas 6, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren cómo dice esta escritura. Capítulo 6 del Evangelio según Lucas. Bendecimos al Señor Jesús, hermano. Amén. Gloria a Dios. En el dar, hermano, hay bendición. Amén. El tema no lo vamos a enfocar solo a esto, pero me llamó la atención en esta parte cómo el Señor Jesucristo, hermano, nos enseña. Dice, miren, versículo 36 del capítulo 6, amén. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y el 38 dice, dad y se os dará. Amén, hermanos. Amén. Medida buena, apretada, revestida y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midieres, os será vuelto a medir. Alabamos a Cristo, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Miren, si usted da más allá de sus fuerzas, hermano, el Señor va a mirar, hermano. ¿Sí cree que Él mira o no mira, hermano? Sí, amén. Está atento, hermano, a lo que nosotros obremos, hagamos para la honra y la gloria de su nombre, hermano. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno lo hace para el Señor, hermano, y que en verdad ve usted la necesidad que hay, y usted dispone algo de lo que usted tiene para la obra del Señor. En este caso quiero decirle algo, hermano, que es importante también. Una ocasión había a una persona por allá en Estados Unidos que él expresaba esa parte, dad y se os dará. Y él le decía, digamos, a los hermanos que estaban ahí, si tú no tienes, es porque no le das a Dios. Pero él, hermano, estaba torciendo esta escritura, no estaba aplicándola con la verdad de Cristo, hermano. Y él le decía, dad y se os dará, así dice la Biblia. Sí, es cierto que así dice la Biblia. Pero donde ya no, hermano, encajó fue donde dijo, ¿quién puede dar $1,000 ahorita? ¿Sí? 17 levantaron la mano. O sea que $17,000. Porque él sacó su cartera y sacó todo lo que traía en su cartera y dijo, hermanos, así se da, miren. No, de esa manera no, hermano. Miren, si leemos el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, alabamos a Cristo, hermano. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. La Biblia dice que debemos cada uno conforme hayamos dispuesto en nuestro corazón, como alguien propuso en su corazón, hermano. Sí, amén. Alabamos a Cristo, hermano. No es así como lo enseñan, solo lo voy a leer por esa razón. Bendito sea el Señor Jesucristo. 6:2. Amén, hermano. Amén. Dice, cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público, hermano. Esto es lo que enseña la Biblia.
La paga de Dios, hermano, es una cosa maravillosa cuando uno obra conforme a su corazón, y mayormente si da a alguien, hermano, más allá de sus fuerzas. Bendito el nombre de Jesucristo. Sí, hermano, es una grande bendición. No sé si a usted le ha pasado, pero uno sí ha experimentado esto. Para la gloria del Señor Jesucristo, hermano. Hay quien, por ejemplo, podría apartar, no sé, algo para el Señor, no sé, una cantidad que diga, esto es lo que yo puedo dar, Señor. Y está bien, porque pues es para el Señor, y dice, pues es conforme a mis fuerzas. Y luego ya analiza, y luego dice, bueno, esto lo pago para esto, pero si, bueno, no pasa nada, voy a agarrar otro poquito, porque hay necesidad, más allá de mis fuerzas. Aunque en una cosa yo me limite, o en alguna cosa yo no tenga lo que yo quería, pero di más allá de mis fuerzas para la gloria de Dios. Y eso, hermano, me va a traer a mí una grande bendición. Gloria a Dios. Cuando lo hacemos con el entendimiento como para el Señor, en el orden de Dios, en lo bíblico, en lo que enseña el Señor, trae grandes bendiciones, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Un tesoro en los cielos, hermano. Algo mucho, muy hermoso, hermano, de ricas bendiciones, de gozo, de mucha bendición, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Sí, amén. Que uno puede experimentar, hermano, en esta parte. Entonces la recomendación o el consejo de la palabra del Señor es que si tú tienes algo para la obra de Dios en esta parte, y eso es lo que tú crees que estas son tus fuerzas, bueno, pues la Biblia te dice, esfuérzate un poco más, Sí, amén. Gloria a Dios. aún más allá de tus fuerzas, para la gloria de Dios y para que tú tengas bendición del Señor Jesucristo. Alabamos al Señor Jesús. Amén. El Señor está dispuesto a bendecirnos, hermano. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Vamos a leer una escritura en el profeta Ageo, hermano. Le damos gloria a Dios porque Él es bueno. Gloria a Dios. Considere lo que le digo y el Señor le dé entendimiento, porque esto es muy bueno, hermano. De verdad, hermano, esforzarnos en la obra de Dios, pues es algo importante. Bendito el nombre de Jesucristo, hermano. Dios bendiga a todos los hermanos que son esforzados en la obra de Dios, y que Dios bendiga a estos hermanos y también les ayude el Señor para que su obra siga creciendo y siga adelante. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 1. Gloria a Cristo Jesús. Dice el versículo 1 en el nombre de Jesucristo. Y en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra del Señor por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, gran sacerdote, diciendo, aquí mire, muy importante, hermano, dice, fue palabra de quién, hermano, del Señor. Eso es muy importante nosotros considerarlo, hermano, que es palabra del Señor. Amén, hermanos. Y dice el 2, el Señor de los ejércitos habla así, diciendo, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de la casa del Señor sea reedificada. ¿Noto, hermano, cómo es que dice este pueblo? No es aún el tiempo, hermano, de que la casa del Señor sea reedificada. Alabamos al Señor Jesús. Sí, amén. A veces, hermano, considera uno como que no es el tiempo de esforzarse, como que no es el tiempo de obrar, como que no es el tiempo todavía de hacer, hermano, como pensando, no, quizá más adelante me esfuerce, quizá más adelante haga, pero aún no es el tiempo.
Mira, Señor, permíteme hacer esto y esto y esto y esto y esto, Señor, y enseguida me voy a esforzar. Todavía no es el tiempo, Señor. No es el tiempo de obrar, no es el tiempo de... mira, permíteme poquito y después me esfuerzo. No, hermano. Es el tiempo de obrar. Es el tiempo de hacer lo que el Señor nos mande. Alabamos al Señor Jesús. Dice el versículo 2: fue pues palabra del Señor por mano del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho el Señor. 9. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y sopló en ella, porque dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre en su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequedad sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Note el 12. Y oyó Zorobabel, fíjese esa parte, hermano. ¿Qué fue lo que oyó Zorobabel, hermano? La palabra del Señor, hermano. Miren, aquí es muy importante que cuando nosotros estemos leyendo aquí, hermano, vean de cuando el Señor les está hablando desde el principio. Dice, ya cuando dice el 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz del Señor, su Dios. Y lo dice: y las palabras del profeta Ageo, porque por ese fue el medio que le habló su pueblo. Amén, hermano. Amén. Como lo había enviado el Señor, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante del Señor, hermano. Consideramos, ¿verdad que sí, hermano? Consideramos que es palabra del Señor y que tenemos que poner atención a ella. Mire, hermano, por eso le comentaba hace un principio, al principio mencionaba que cuando escuchamos un tema, hermano, hay que ponerlo por obra. Hay que esforzarnos en el nombre de Jesucristo, más allá de nuestras fuerzas, hermano. Que podamos ver, hermano, la bendición de Dios en lo que Él nos manda, en lo que Él quiere que nos esforcemos, en lo que Él quiere que hagamos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, porque esto es de verdad, hermano, grande bendición. Ahora dice el 13, mire. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandado del Señor al pueblo diciendo: yo soy con vosotros, dice el Señor. ¿Cuándo es cuando el Señor es con vosotros, hermano? Cuando obremos, cuando hagamos, cuando el Señor, lo que Él nos manda, nosotros lo pongamos por obra, hermano. Aquí cuando en el versículo 12 dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz del Señor y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado el Señor, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante del Señor. Consideró lo que el Señor le estaba mandando, hermano. Considere usted también lo que el Señor nos habla. Amén, hermano. Porque es palabra del Señor, hermano. Y eso es para usted y para mí grande bendición. Si nosotros obramos, si nosotros hacemos, si nosotros nos esforzamos aún más allá de nuestras fuerzas, pues más bendición tendremos, porque el Señor es con vosotros. 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron e hicieron obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Empezaron a obrar o no empezaron a obrar? Amén, gloria a Dios. Nosotros, ¿cuándo vamos a empezar a obrar, hermano? Eso es importante. Capítulo 2, versículo 1, sigue diciendo, mire. En el mes séptimo, al 21 del mes, fue palabra de quién, hermano? Del Señor por mano del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, mire, es para todos, hermano, el llamado a trabajar, hermano, a obrar, a hacer la obra del Señor. Amén, ¿estamos de acuerdo, hermanos? 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Me agrada esta parte, hermano. ¿A usted no le agrada? La exhortación del Señor tan bonita, hermano. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice. ¿Quién dice, hermano? Aquí no dice el hombre, hermano. Aquí dice el Señor: esfuérzate. Gloria a Dios. Y lo dice enseguida: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice quién, hermano. Dice el Señor: y obrad, porque yo soy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, hermano. Cuando alguien obra, cuando alguien se esfuerza, ¿quién es el que está ahí con nosotros, hermano? Esta es parte de la Biblia, esta es parte de la Escritura que nos enseña, hermano, que si no obramos, hermano, si no nos esforzamos, si no hacemos más allá de nuestras fuerzas, el Señor, ¿cómo estaría con nosotros? Bendito el nombre de Jesucristo, hermano. Necesitamos esforzarnos, hermano. Gloria a Dios, aleluya. No le digo a usted solo, a mí también, hermano. Necesitamos esforzarnos para la gloria del Señor y obrar en lo que Él nos manda y en lo que Él nos dice. Miren, podemos venir a los cultos, hermano, y es bendición. Podemos levantar nuestras manos y gloria a Dios, es muy bueno, hermano. Pero vaya más allá de estas fuerzas, hermano. Oiga, pues si venimos aquí y luego llegamos a la casa y ya nos olvidamos de orar, de clamar, de esforzarnos, de hacer algo para la obra de Dios, pues ¿qué pasa con nosotros, hermano? ¿Qué pasa con nosotros? Esto lo dice quién, hermano. El Señor. Gloria a Dios. Qué bonito, hermano, y qué bueno es el Señor. Ahora pues, Zorobabel, que me dijera a mí, no, esta parte. Ahora pues, Rosendo, esfuérzate, dice el Señor. Considere su nombre en esta invitación. No se lo voy a decir yo, porque el Señor es el que habla a su corazón y a su vida. Si usted quiere, esfuércese. Si usted quiere bendiciones de Dios y ver la gloria del Señor Jesucristo, esfuércese, porque ahí es donde está la bendición de Dios. El versículo 9 dice: la gloria de esta casa postrera será mayor. Si hay bendición, hermano, o no hay bendición, será mayor que la primera, hermanos. ¿Ha dicho quién? Eso es lo importante, hermano, que si Él habla y Él dice esfuérzate y tú obras para su obra, para la gloria del Señor, ¿qué crees que te pueda dar el Señor? La gloria que tenías antes, que a lo mejor ya tenemos de su gloria. ¿Sí tenemos de su gloria o no, hermano? Tenemos de Cristo, hermano. Pero no quiere tener más gloria de Cristo en su vida. ¿No quiere tener más bendición de Dios en su vida, hermano? Y lo dice: y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos, y a su nombre gloria
sea la gloria, bendito el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Versículo 15. Fíjese esa parte, hermano. Ahora pues, poned vuestro corazón desde este día. ¿Qué más dice, hermano? Mire, no se espera mañana, hermano. ¿Por qué? Porque sí podemos, es lo que le mencionaba. Mire, en el versículo 2 del capítulo 1 dice que el Señor de los ejércitos habla diciendo, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo. El tiempo de la casa del Señor, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y aquí el versículo 15 del capítulo 12, ahora pues, poned vuestro corazón delante desde este día, antes que pusiese piedra sobre piedra en el templo del Señor. Dice el 16, antes que fuesen estas cosas. ¿Qué más dice, hermano? Alabamos al Señor Jesucristo porque Él es grande, hermano, y hacedor de maravillas. Bendito sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, qué grande es Dios, qué grande es el Señor. Cuando Él llega a nuestras vidas, cuando Él nos enseña palabra, hermano, cuando Él nos invita, cuando Él nos dice que nos esforcemos, trae bendición o no trae bendición a nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesucristo, hermano. Claro que trae bendición, hermano. El capítulo, cuando leímos en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo, hermano. Es necesario, hermano, temer a la palabra del Señor, tener temor y decir, sí, es cierto, Señor, yo sé que no me he esforzado, yo sé que no me esfuerzo. O si dice usted, no, yo estoy, Señor, esforzándome y doy más allá de mis fuerzas, pues denle gloria al Señor Jesucristo, hermano, porque ahí está la bendición del Señor. Sí, amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuánto nos queremos esforzar más allá de nuestras fuerzas, hermano? Si hay trabajo para la gloria de Dios, ¿qué hacer, hermano? Si hay trabajo o no hay trabajo. Sí, amén. Si hay que hacer o no hay que hacer, hermano. Sí, amén. Hay mucho, hermano, que hacer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 18 del capítulo 2 y 19. Amén. Pues poner ahora vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento al templo del Señor, poned vuestro corazón. Aún, dice el 19, aún no está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de la oliva ha todavía florecido. Mas desde aqueste día daré, ¿qué daré, hermano? Bendición. Aún no estaban las cosas, hermano, que Dios tenía para su pueblo, pero desde este día que tú te estás esforzando, desde este día que tú vas a obrar, desde este día que tú vas a hacer más allá de tus fuerzas, yo ya te voy a bendecir. ¿Cómo recibiré yo la bendición si yo no me esfuerzo, hermano? ¿Cómo puedo recibir la bendición, hermano, de ver los frutos? ¿Alabamos a Cristo, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿Tengo que obrar o no tengo que obrar, hermano? Mire, me acordé de una escritura allá, creo que en la segunda carta de Timoteo. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Sí, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1.
Miren cómo le decía el apóstol en esta carta, el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, pues tú, hijo mío, ¿qué le dice, hermano? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí le habla de esforzarse, hermano. Sí. Y dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como bien soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado sino lidiar legítimamente. El 6. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. ¿Se fija, hermano? Para recibir los frutos, ¿qué hay que hacer, hermano? Para recibir las bendiciones, ¿qué hay que hacer, hermano? Eso es lo que enseña el Señor, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que, mire, ya literalmente hablando, ¿no? Si alguien se pone a sembrar milpa, vamos a decir, el grano de maíz, para que crezca una milpa y de un elote, si no se esfuerza, es mucha fatiga, por decir, puede decir, no, me fatigo mucho ahí en el sol, no, que voy a esperanzas, luego voy a escarbar y luego voy a sembrar, no, recibirá bendición. Ahora fíjense, si tiene un terreno, vamos a decir 1 hectárea, son 10,000 metros cuadrados, si más no recuerdo, y que dijera, bueno, voy a sembrar nada más la mitad, pero que ya cuando está ahí sembrando, que dice, pues gloria a Dios, me voy a esforzar y voy a sembrar la otra mitad. ¿Recibirá más bendición o no recibirá más bendición? Hermano, si iba a levantar una media cosecha, si se esforzó para sembrar toda, va a recibir una cosecha lo doble, hermano. Entonces quiere decir que si usted se esfuerza para Cristo, para el Señor, más allá de sus fuerzas, haciendo más allá de lo que usted cree que ya no puede, ¿cree que tendrá más bendición o no? Va a tener más bendición, hermano. Ahora, ¿cuánto nos estamos esforzando en esta parte? Porque qué importante es, hermano. Mire, aquí está hablando en esta parte de que aquel que siembra o el labrador, para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Versículo 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque en realidad, hermano, necesitamos que nos dé entendimiento. Que entendamos, hermano, las bendiciones que podemos tener si nos esforzamos más allá de nuestras fuerzas. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos da entendimiento. Pero, hermano, le preguntaba si el Señor le habló hace 15 días por este mismo tema, con otros versículos, y cómo el Señor, hermano, obró por Josué, por ejemplo, porque vimos esa escritura. Cuando le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y enseguida dice que Josué empezó a orar así, hermano. Y después empezó a haber bendiciones. Oiga, cuando oró Josué, hermano, en aquella guerra que estaba contra ellos, hermano, y oró al Señor y el sol se detuvo y la luna también. Oiga, es que son bendiciones grandes, hermano, en Cristo, cuando uno está haciendo lo que Él nos manda, hermano. Pero si no estamos obrando, hermano, si no estamos poniendo atención, si no hacemos lo que Él nos manda, hermano, ¿cómo podremos recibir la bendición o el fruto del trabajo que estemos haciendo? No se puede, hermano. Necesitamos obrar. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, para poder ver las bendiciones que Dios tiene en cada una de las cosas que nos mande, y que en todas las cosas sea nuestro Dios glorificado, bendecido y alabado. Mire, vamos a leer una escritura, hermano, allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dándole gloria a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Se acuerda del apóstol Pablo cuando el Señor llegó a su vida, hermano? Gloria a Cristo Jesús. No vamos a
alcanzar a terminar este tema, hermano. Si Dios nos permite la vida y es la voluntad del Señor, quizá hay otro, hermano. Porque el Señor quiere esto. ¿Sí querrá que nos esforcemos o no, hermano? Amén. Que nos siga hablando. ¿Qué dice usted? Amén. Pues sí, hermanos, porque es bendición para todos. Mayormente si obramos conforme a lo que nos enseña. Mire lo que dice aquí en el capítulo 9, en el versículo... Vamos a leer el versículo 15. Amén. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cómo el Señor, hermano, escoge a un varón para hacerle un instrumento escogido? Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Sí querrá el Señor escogernos a nosotros como instrumentos escogidos para la obra de Él, hermano? Sí, hermano. Pues el Señor es el mismo ya de hoy por los siglos. Cuando Él escoge, hermanos, para que le obremos en su obra, o trabajemos en su obra y hagamos lo que Él nos manda. Miren, 16. Bueno, dice que al poquito antes, en el final del 15, dice que llevase su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le será menester que padezca por mi nombre. El 17 dice: Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Qué bonito, hermano. Gloria al Señor Jesucristo, hermano, que llegó el Señor a nuestras vidas. 18. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y lo dice el 20. Y luego en las sinagogas, ¿qué hacía, hermano? Predicaba a Cristo, hermano. Mire, se restauró, se rehabilitó de aquella situación de que había acontecido, hermano. Y empezó a qué hacer entonces, hermano: a predicar a Cristo, hermano, diciendo que este era el Hijo de Dios, hermano. Usted y yo tendremos que hacer esto también, hermano. Ahora dice el 21: y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. El 22. Pero Saulo, mucho más, dice, hermano. ¿Se dice mucho más o no? Mucho más que, hermano, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Se esforzaba aún mucho más. Que dice que esto, que usted esfuércese más para que Dios sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Alabamos a Cristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Romanos capítulo 15, la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 15, y también hay otra escritura, miren. Gloria a Dios. Alabamos a Cristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. En el versículo vamos a leer desde el versículo 15. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestando por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. ¿A quiénes, hermano? A los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que mira a Dios. 18. Porque no os haría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí,
para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo, hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Se esforzaba o no se esforzaba, hermano? Y dice el 20, y de esta manera me esforcé a qué, hermano? A predicar el Evangelio, no de donde antes Cristo fue nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Pero me llama mucho esta parte, hermano, la atención. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿De qué manera? Pues ahí lo leímos en el 19, hermano. Llenado todo el Evangelio, ya varias regiones, hermano, él había predicado con esfuerzo. ¿No nos habla el Señor aquí, hermano? Sí nos habla, hermano. Sí nos habla, porque necesitamos esforzarnos también a predicar la palabra del Señor, hermano. Sí, amén, gloria a Dios. Bendito el Señor Jesucristo, hermano. Hermano, usted no quiere trabajar en la obra del Señor, si quiere trabajar en la obra. Si quiere que la casa del Señor sea reedificada, si quiere que se edifique, en otras palabras, la casa del Señor. ¿Y cómo es que se edifica la iglesia, hermano? No es cuando el Señor añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos. No somos como un edificio que va creciendo, hermano, dentro del fundamento del Señor Jesucristo. Mire, lo dice ahí en Efesios capítulo 2. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo para siempre. Bendito sea el Señor Jesús, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Si usted trabaja para la obra del Señor, hermano, va creciendo la obra, hermano. Va creciendo. No, ¿cómo se sentirá, hermano, cuando alguien le comparte la palabra de Dios a un alma, a un oyente? Digo un alma porque dice el Señor, todas las almas son mías. Por eso le menciono como un alma. ¿Qué se sentirá, hermano, en el corazón del hombre o la mujer que evangelizó a un alma y que de pronto cae de rodillas y que de pronto da gloria a Dios y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. ¿Qué se sentirá? Aleluya. ¿Lo han experimentado ustedes, hermano? Amén. Porque es importante, hermano. Mire, muchas veces, hermano, cuando el evangelista que Dios puso ahí por su gracia y va y le comparte una familia, hermano, y luego ver aquella familia que está afligida, está afectada, está dañada por el mundo, por las situaciones que hay ahorita y ha habido todo el tiempo, hermano, aunque ahorita ya se multiplicó la maldad. Pero esta familia, hermano, cuando oye, escucha la palabra del Señor, luego se ora por ellos y luego da testimonio y dice: me sentí muy a gusto, sentí la bendición. ¿Valió la pena el trabajo, hermano? Amén. Gloria a Dios. ¿Valió la pena el esfuerzo? Gloria a Dios. Y que esa alma se convierta a Cristo y que al rato se bautice, que persevere hasta el fin, hermano. Sí, será grande bendición. Amén, gloria a Dios. Apoyar la obra, hermano, tanto en lo económico, tanto en el esfuerzo, hermano, para reedificar, para que la iglesia crezca. ¿A cuántas almas le ha compartido usted? O en el día, ¿a cuántas visita? O en la semana, o cuál es su trabajo, cuál es su sentir, o cuál es su esfuerzo. No lo sé yo, hermano, pero usted sí sabe. Y hoy Dios pues nos habla, hermano, para que nosotros seamos bendecidos. Seamos bendecidos en su obra y podamos, hermano, crecer. Esfuérzate, le decía Zorobabel y a Josué, hijo de Josadá, y
tome ánimo, decía todo el pueblo de la tierra. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Porque es muy importante, hermano, la verdad, el esfuerzo de nosotros. ¿Cómo podríamos decir, hermano, que nosotros somos un pueblo esforzado? ¿Cómo podríamos decir que nosotros nos esforzamos? Ahora, si no lo decimos, pues gloria al Señor Jesucristo, pero sí lo tenemos que hacer, hermano, porque es necesario. ¿Estamos de acuerdo con Dios, hermano? Porque es Dios, hermano, le digo. Ageo les habló, pero era Dios. Ahorita estamos leyendo al profeta Ageo y sigue siendo Dios. Estamos leyendo los libros de los Hechos y sigue siendo Dios. Estamos leyendo las Escrituras y sigue siendo Dios el que nos habla en nuestras vidas. A Él sea toda la gloria. Miren, hay una escritura, hermano, en Marcos capítulo 9. ¿Alabamos a Cristo? Amén, gloria a Dios. El Evangelio según Marcos capítulo 9. Gloria a Jesucristo, mi Señor amado. Capítulo 9, versículo 24. Amén. Vamos a leer desde el 21. Amén. Dice: y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha que ha acontecido esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en las aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. El 28 dice: y como él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Una pregunta, hermano. Y lo dice, y les dijo: ¿este género qué, hermano? ¿No sale? ¿Sino con qué, hermano? ¿Qué es importante entonces, hermano? ¿Por qué nos habla el Señor en esta escritura? ¿Será importante esforzarnos entonces en el ayuno y en la oración, hermano? Amén. Y las escrituras, hermano, yo veo, hermano, ¿por qué ellos no pudieron hacer esto? ¿Por qué no pudieron obrar, hermano? Pues este género dice que no sale sino con ayuno y oración. ¿Cuánto nos queremos esforzar aquí en esta parte, hermano? Porque tiene que ir de la mano todo, hermano. Tiene que ir de la mano el ayuno, tiene que ir de la mano la oración, tiene que ir la predicación, hermano, en conjunto. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hechos capítulo 14, libro de los Hechos, capítulo 14, bendiciendo al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Capítulo 14, versículo 21. Fíjese aquí qué bonito también dice la palabra del Señor. Como es hermosa su palabra. Amén. Dice el 21: y como vieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. O sea que estos hermanos discípulos predicaban la palabra de Dios, enseñando a muchos, hermanos. ¿Sí dice aquí a muchos? ¿Sí lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Pero sí dice a muchos, ¿verdad? Muchos, amén. Y lo dice el 22: confirmando los ánimos de los discípulos
¿Qué es lo que quiere hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano? Pues confirmarnos los ánimos, hermano. Porque dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester porque por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. A veces, hermano, no, la verdad, hermano, la iglesia no le quiere sufrir, hermano. No quiere levantarse en la madrugada a orar, o que el piso está muy frío, o que el ayuno pues es difícil, me siento mal con él, y no nos queremos esforzar. Es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Cómo podemos permanecer en la fe? Pues predicando, ayunando, orando en la doctrina, en las cosas que el Señor nos manda, hermano, para poder tener las bendiciones de Dios. 23. Y habiéndoles constituidos ancianos a cada una de las iglesias, y habiendo orado, ¿con qué, hermano? Con ayunos. Sí, habían orado con ayunos, hermano. Les encomendaron al Señor en el cual habían creído. O sea, que ya dice que ayunaron, hermano, orado y ayunaron, ¿ven? Y luego dice, y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, y el versículo 25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y luego dice el 26, y de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Dando gloria a Dios, hermano. 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué fue lo que vieron ellos, hermano? Cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos. Cuando alguien se esfuerza, hermano, puede ver uno las grandes cosas que hace Dios, pero si no lo hago, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que predicar, hermano, para poder decir esto. Mira qué grandes cosas vi de parte de Dios. Mira cómo tocó a la gente, cómo transforma las vidas. Mire cómo Dios obra, pero si no nos esforzamos, hermano, ¿cómo podremos ver esto? ¿Cómo podremos ver esto, hermano? ¿Verdad que sí necesita uno esforzarse, hermano? Ahora, si usted vive estas experiencias, pase al frente y testifique, diga gloria a Dios porque el Señor hizo esto y esto y esto, y gloria a Dios por esto, y vimos allá y hubiera visto qué bonito. Sí, tuvimos una aflicción, sí, tuvimos un problema, sí, tuvimos alguna situación que nos quiso impedir, pero al final Dios nos dio la victoria. Mire, gloria al Señor Jesucristo, que esta alma recibió bendición y nosotros también. Gloria a Dios, aleluya. Pero si no, ¿qué hay que hacer? Hay que esforzarnos, y más allá de nuestras fuerzas. Capítulo 12, ya que estamos ahí, mire lo que aconteció aquí. Luego se sorprende uno, ¿no?, cuando no está habituado a las cosas que Dios hace. Capítulo 12, versículo 1. Amén. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuartillones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. El 5, así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Fíjese, hermano, ¿cómo se esforzaban, hermano? Ahora, ¿qué verían ellos? ¿Si habría respuesta o no habría respuesta? ¿Si había respuesta o no había respuesta, hermano? Claro que hubo respuesta, bendito el nombre del Señor Jesús.
Por eso le digo que cuando usted se esfuerce, hermano, cuando yo me esfuerce para la obra del Señor, para hacer algo, para que Dios sea glorificado, va a obrar Dios y entonces va a decir: ¡ay, gloria al Señor Jesucristo! ¡Qué hermoso es esto! Y si no, pues vive uno como conforme a lo que pueda uno tener. Oro en la mañana, quizá ahí un ratito me levanto, pero no me siento lleno de Dios. No me siento satisfecho. Me hace falta. Sigue diciendo. 6. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. He aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Y la iglesia qué hacía, hermanos? Oraba sin cesar por Pedro. ¿Sí iban a haber bendición o no iban a haber bendición, hermano? Sí, ¿y dónde los dan? Pero qué tal, hermano, si alguien, mire, no hubiera estado orando ahí. Los que oraron, hermano, pues dieron gloria al Señor Jesucristo, porque yo sí le hubiera dado gloria al Señor y decir: gracias, Señor, porque escuchaste nuestra oración. Mira qué bendición, cómo fue que obraste, Señor. Y se llena uno de gozo, hermano. Pero si yo no estoy orando, ¿a qué pasó, hermano? Qué bueno que ya lo libró el Señor. Pero ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la bendición? Cuando alguien dice y testifica que Cristo es grande, que Cristo es el Salvador, y que obró en la oración, y que obró en el ayuno, y que obró en la predicación, hermano, ¿cuándo? Cuando usted se goce esto, hermanos, porque usted está viviendo las experiencias de Dios en su vida y se está gozando por lo que usted ha vivido en Cristo. Alabamos al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Voy a abreviar un poquito más adelante. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. ¿Y la iglesia qué hacía, hermano? Oraba sin cesar. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Quizá no todos, decía que muchos estaban ahí juntos orando. Estos son los que reciben la bendición. Estos son los que reciben de Dios, hermano. Las bendiciones de Dios tienen que buscarlas usted y yo con el esfuerzo. 13. Y tocando Pedro la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, se gozó de gozo, dice, no abrió el póstigo, sino que corriendo adentro dio nueva que Pedro estaba en el póstigo, y dice, y ellos le dijeron: estás loca. Fíjese, como a veces cuando uno, hermano, no, hay cosas que tenemos que vivir en Dios y que no las hemos vivido. ¿Sí cree usted? Sí nos falta, hermano, mucho que vivir en Dios, porque vienen tiempos quizá más terribles, pero también vienen tiempos de más unción y más gracia de Dios, hermano, más llenura del Espíritu Santo y más esfuerzo de la iglesia. Pero el punto es, hermano, que a veces cuando uno ve estas cosas, como que no las cree a veces, hermano. Recuerdo que una vez un hermano pastor era un ministro, no sé si era pastor, pero si era ministro, estaba orando por una hermana allá en Topolobampo, allá en Sinaloa, y que estaba orando por una hermana, y que la hermana no veía, que estaba, digamos, corta de vista. Entonces empezó a orar por ella, el hermano: en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesucristo, devuélvele la vista, Señor, que vea la hermana. Y luego le dice a la hermana: hermano, veo. Dice: ¿de veras, hermana? ¿Cómo de veras? Pues que no estaba orando, hermano, porque vieran. Y cuando digo: veo, hermano, ¿de veras, hermana? ¿Cómo de veras? O sea, algo así, hermano, puede pasarnos o no, que a veces no, como no hemos visto las bendiciones de Dios, hermano, nos quedamos sorprendidos de que pasan, hermano. Pero cuando usted ya las vive,
las experiencias, que ha experimentado la gloria de Dios, hermano, las bendiciones que Dios tiene cuando usted se esfuerza, oh, pues quiere más allá de sus fuerzas, pues sí, porque hay bendición y salario hay para vuestra obra.